Hola, qué placer verlos a todos una vez más. Y para aquellos que es la primera vez por aquí, bienvenidos y bienvenidas. Soy Maya, la asistente de inteligencia artificial de MSD Salud Animal. Hoy comienza nuestra segunda edición de Insights, un evento en línea que analiza los problemas actuales de los agronegocios y el mercado nacional e internacional de mascotas. Nuestra reunión virtual reúne a profesionales de diferentes países y analiza nuevos hábitos y el impacto de la nueva normalidad en los consumidores y las empresas. Todos juntos mejoremos aún más el conocimiento. Hoy es el día de Pet Room con el tema "La telemedicina está aquí para quedarse". El chat será moderado por Walter Comas, director de la Unidad de Negocios de Animales de Mascota en MSD Salud Animal en Argentina y Chile. Y contamos con la participación de la doctora Renata Ruda, abogada especializada en Brasil, la doctora Cecilia Coronado, veterinaria y consultora francesa en telemedicina e inteligencia artificial en sanidad animal, y también el doctor Rodrigo Ravelo, veterinario, jefe del Departamento de Pacientes Críticos de Cuidados Intensivos en Brasil. Vamos a comenzar un excelente evento para todos. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Insights. Para mí es un placer estar inaugurando esta nueva serie, Respirar, Reajustar, Recomenzar. Insights es un evento muy especial porque reúne a colegas de toda América Latina junto con especialistas de gran renombre para hablar de temas de gran interés, como en el caso de hoy, la telemedicina. Mi nombre es Walter Comas, yo soy el director de la Unidad de Pequeños Animales de MSD Salud Animal para Argentina y Chile, y hoy los voy a estar acompañando junto con nuestros invitados especiales. La telemedicina ha generado mucho de qué hablar recientemente, particularmente en medicina humana, y parte de esta discusión se ha trasladado también a la medicina veterinaria. Por eso es que hemos invitado a 3 grandes profesionales con experiencia en el tema para que nos ayuden a entender un poco cuáles son las oportunidades que ofrece la telemedicina y también cuál es el contexto legal en el que funciona. Para comenzar, le doy la bienvenida a la doctora Cecilia Enríquez. Buenas noches, Cecilia. Por favor, cuéntenos un poco cuál es su experiencia con la telemedicina. Buenas noches. Hola, Walter. Soy Cecilia Enríquez Coronado, médico veterinario, docente y consultora en el área de la salud animal, la telemedicina, la inteligencia artificial médica, y ayudo a los veterinarios y empresas veterinarias a innovar sus servicios usando o no las nuevas tecnologías como la telemedicina. Yo llevo varios años en Francia trabajando precisamente con nuevas tecnologías como la telemedicina, ofreciendo principalmente servicios de teleasesorías para veterinarios de diferentes países del mundo que quieran implementar esta herramienta, y también ayudo a empresas a desarrollar aplicaciones o proyectos relacionados con la telemedicina veterinaria o humana. Excelente, muchas gracias, Cecilia. Tenemos también a la doctora Renata Ruda. Bienvenida, Renata, nuestra abogada en el equipo. Por favor, cuéntenos un poquito cuál es su experiencia con la telemedicina. Buenas noches a todos, mi nombre es Renata Ruda, soy abogada, especialista en Derecho Médico y es la primera vez que hablo para Latinoamérica. Muchas gracias, MSD, por la invitación, siento-me muy honrada. Mi nombre es Renata Ruda, yo soy especialista en Derecho. Yo soy especialista en Derecho Médico, exclusivo para medicina veterinaria. Yo traigo para los médicos veterinarios un concepto muy nuevo, que es la prevención jurídica y ética en su actividad. Y me siento muy privilegiada por hablar de un tema tan importante que es la telemedicina y medicina veterinaria, no solo en Brasil, como también en toda Latinoamérica. Y el doctor Rodrigo Ravelo, especialista en medicina intensiva. Rodrigo, cuéntenos un poquito sobre su experiencia con la telemedicina. Hola, Walter, buenas noches a todos los colegas de toda la América Latina. Gracias, MSD, por la invitación. Es un honor volver a conversar con nuestros amigos en todos los países. Gracias, Cecilia, gracias, Renata y todo el equipo. Así que, bueno, seguimos en portugués para que todos puedan traducir para los colegas que están fuera. Y para mí es una honra gigante. Para mí es un gran honor poder participar en MSD, en esta discusión.
Aquí estamos modificando nuestras vidas profesionalmente y ya desde agosto del año pasado, antes del inicio de esta pandemia, fue un momento correcto, ya practicábamos sin saber lo que significaba eso. Y por eso estamos aquí hoy para darle un nuevo significado a todo, porque la telemedicina ha llegado a Brasil en la medicina veterinaria para enfermedades de alta y media complejidad, solucionar un problema grande, principalmente considerando un país con 30.000 clientes veterinarios en 27 estados, donde la distancia hasta el experto es un gran problema. Muchas gracias. Y ahora, antes de comenzar con nuestra charla, vamos a ver la respuesta a la pregunta que colocamos al comienzo, a ver qué piensan los colegas sobre la telemedicina. Vamos a esperar un momentito que aparezca la imagen. Acá tenemos entonces, la pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre la telemedicina? 8% piensa que no es importante, otro 8% piensa que será útil solamente durante la pandemia y la gran mayoría, 85%, piensa que llegó para quedarse. Así que, bueno, interesante, creo que esta charla de hoy va a ser de interés para todo el mundo. Evidentemente creo que tienen grandes expectativas sobre la telemedicina, así que para comenzar creo que el punto de partida importante a considerar es entender qué es la telemedicina. Cecilia, contanos un poquito qué es la telemedicina, porque creo que acá ya puede haber algunas diferencias de entendimiento en el público general. Sí, efectivamente. Bueno, la telemedicina veterinaria es una herramienta de la telesalud, no es lo mismo, es una herramienta y permite ofrecer servicios médicos veterinarios a distancia y realizar intercambios de datos médicos utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como puede ser un teléfono móvil, una computadora, una tableta. Se utiliza, y eso es muy importante saberlo, desde cualquier área de la profesión y se aplica a cualquier especie animal, desde mascotas hasta animales de granja, y es importante aclarar que el término inglés de telemedicine, según sus usos, exigencias y limitaciones internacionales, corresponde solamente a lo que nosotros en español debiéramos llamar teleconsulta o consultas a distancia, y no hay que confundir esos dos términos. Y en este caso, la teleconsulta implica una relación veterinario-cliente-paciente previa, un examen realizado previamente al animal con una ficha clínica activa y un compromiso de cuidados médicos de parte del médico veterinario. Buenísimo. Entiendo que en ese contexto justamente lo que tal vez esté generando un poco más de debate, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, es específicamente la teleconsulta, ¿verdad? La relación entre, en este caso, el veterinario y su cliente o paciente. ¿Cómo es la situación actual en Brasil, Rodrigo, en cuanto a la telemedicina? La teleconsulta más específicamente. ¿Está? Sigo en portugués, si no me confundo, a ver. Segundo o nosso Conselho de Veterinária, ainda... Todavía hay necesidad de una reglamentación de la herramienta, pero como herramienta de obediencia al Código de Ética brasileño, básicamente la telemedicina se encaja muy bien, ya que tenemos una prohibición a no colaborar con colegas. Entonces la teleconsulta, que la vamos a discutir más adelante, es la forma a través de la cual nos comunicamos actualmente. Pero desde el punto de vista de contacto médico veterinario y cliente final, propietario, tutor de animales, esa relación no existe. No hay ninguna herramienta en Brasil que se implemente de esa forma. Siempre y cuando nuestro código de ética y nuestra resolución, la que dirige nuestra profesión, no permite que se haga una consulta con el paciente, en nuestro caso un animal, a distancia sin un contacto inmediato físico y con exámenes. Aún es un tema espinoso. No sabemos en qué situaciones podemos ayudar, incluso porque durante la pandemia se notó la necesidad
de familias vulnerables que no podían llevar sus animales a las clínicas y que pidieron de manera insistente el apoyo del canal veterinario a través de algún medio, teléfono, red social, lo que sea, para que se diera una atención. Y eso no es posible en este momento. Solamente la relación B2B entre veterinarios colegiados, eso sí es posible. Renata, ¿qué dice la ley sobre la telemedicina? Walter, a sua pergunta é a pergunta que me fez Es lo que me hizo estar ahora más en evidencia, hablando mucho sobre la telemedicina. Hay muchos veterinarios que consultaron mucho este tema debido a lo que está ocurriendo hoy en la medicina humana. Lo que tenemos hoy, legalmente hablando, en relación a la telemedicina para la aplicación en la actividad de la medicina veterinaria, es una ausencia de reglamentación. No tenemos una ley que reglamente el uso de la telemedicina de cualquier especie o de cualquier forma en la medicina veterinaria. Lo que tenemos hoy es la prohibición, una prohibición como está expresado en el Código de Ética, en la resolución 1128, que dice que está prohibido al veterinario hacer una atención clínica del paciente. En el escenario que tenemos en Brasil es una prohibición ética y hay una ausencia de una reglamentación legal sobre el asunto de la telemedicina. Existen algunos proyectos de ley en ese sentido, pero no tenemos todavía una ley efectiva en vigor que ayuden a la implementación de la telemedicina en la medicina veterinaria. ¿Es así en Brasil solamente o la falta de reglamentación es también en otros países de América Latina? o que a gente até Conversando con Rabelo, lo que pudimos encontrar sobre el asunto es que hay una ausencia de reglamentación en general en toda Latinoamérica. No encontramos ningún país que tuviera esa reglamentación en vigor, ya sea legal o ética. Y buscando la legislación de los códigos de ética de Chile y de otros países, Argentina, por ejemplo, no encontramos nada que describa esa prohibición, esa legislación de forma expresa, y no hay una legislación que reglamente o que discipline el asunto de la telemedicina en Latinoamérica. Hay una falta de materia legislativa y los veterinarios buscan en mí un auxilio. Quieren saber hasta dónde pueden ir, qué es lo que pueden realizar sin correr el riesgo de cometer una infracción ética y recibir algún tipo de... En Europa, Cecilia, entiendo que la situación es bien diferente, ¿verdad? ¿Cómo es el marco legal de la telemedicina en Europa? Bueno, eso depende un poco de los países. Quiero destacar efectivamente lo que decía Renata. En América Latina no hay absolutamente ningún país que tenga reglamentación al respecto. Lamentablemente la telemedicina existe hace décadas y los códigos deontológicos no se han actualizado. Sin embargo, en otros países, como por ejemplo Francia, Reino Unido, en Europa o en Estados Unidos, Singapur o China incluso, la telemedicina está reglamentada desde antes de la pandemia. Tienen reglamentaciones muy estrictas. En el caso de Francia, por ejemplo, los veterinarios tienen una nueva reglamentación este año, en el cual se autoriza la teleconsulta, lo que antes no estaba autorizado, y para que un televeterinario realice este tipo de servicio debe primero declarar al colegio veterinario que lo va a hacer, pedir una autorización y seguir los protocolos estrictos que están bien establecidos sobre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, aquí en Francia una teleconsulta se debe hacer única y exclusivamente por videollamada o videoconferencia y tiene que ser en tiempo real, a diferencia de otros protocolos en los cuales se puede hacer en forma diferida. ¿Y qué lugar ocupaba la telemedicina antes de la pandemia, digamos? O sea, en estos países donde estaba permitido y reglamentado inclusive, ¿cómo se utilizaba? O sea, ¿qué lugar ocupaba en lo que es la práctica habitual de una veterinaria, en términos generales?
En muchos países estaba bastante bien implementada, sobre todo lo que es teleinterconsulta, servicios entre veterinarios, eso siempre ha estado presente. Antiguamente lo hacíamos por teléfono, pedíamos ayuda a los colegas y después del auge de las nuevas tecnologías se hace a través del teléfono inteligente o de una tableta. Ese servicio sí estaba bien implementado en muchos países, sobre todo Reino Unido, Francia, Italia, España, pero sin estar necesariamente reglamentado en Italia o en España. Y actualmente con las nuevas reglamentaciones, por ejemplo, ha tenido un auge mucho más eficiente. Países como Canadá, por ejemplo, que son pioneros en telemedicina, han tenido durante el periodo de la pandemia un 90% de utilización de medios y plataformas especializadas de telemedicina, precisamente para entregar cuidados virtuales durante este periodo en el cual el desplazamiento es un poco complicado. Y Rodrigo, ¿qué ha pasado durante la pandemia, digamos, en esta situación donde evidentemente la necesidad pasó a ser mucho más clara, en situaciones como en Brasil, por ejemplo, donde no está permitido y castigado inclusive? ¿Qué ha pasado durante este periodo de pandemia? O sea, ¿cómo se la han arreglado los veterinarios para poder atender a sus pacientes? Claramente, essa dificuldade Esta dificultad de no tener una reglamentación genera una sensación de que tampoco hay una prohibición y generó una apertura para que varios servicios trabajaron varios temas. Hubo situaciones en que clínicas y colegas, por falta de información, sencillamente empezaron ese trabajo de marketing, incluso diciendo que estaban trabajando de esa forma. Claro que los órganos reguladores les prohibieron hacer eso y generó mucha confusión en el mes de marzo y abril, ¿no? El susto fue grande. Los clientes que no podían salir de la casa y hubo situaciones de emergencia, no sabían cómo comportarse. Y en ese momento hablamos incluso junto con la Academia Brasileña de Medicina Veterinaria Intensiva, que habló con la Asociación Médica, la Asociación Intensiva de Medicina Intensiva Brasileña, que indicara la mejor manera de comportarse durante la pandemia en cuanto a atención presencial, ¿no? Porque hubo todo un flujo de alertas en diferentes ciudades, principalmente en los 2 primeros meses, y se pudo notar claramente que a pesar de la ausencia de reglamentación, que básicamente se siguió la historia que ya ocurría antes. El cliente que tiene una relación personal establecida con el veterinario y existe un historial del animal y hay una historia de enfermedad crónica, siguieron las atenciones, las visitas. Entonces, claro que no voy a discutir las modalidades de la herramienta, que es la secuencia que Cecilia habló, después la podemos discutir, pero ¿qué es lo que realmente existe? Pero sin ponerle los nombres a los bueyes, como dicen en Brasil, la relación cliente-veterinario se mantuvo. Lo único que nunca se aceptó y que se bloqueó desde el inicio fue que hubiera una conversación de primera consulta entre un veterinario y un animal no observado, pero por ejemplo recetar una dosis de insulina para pacientes añosos diabéticos y que no podían salir de sus casos. En algunas ciudades se prohibía salir de la casa. Entonces, ¿qué es lo que yo hago si el animal sufre una convulsión o hay una emergencia en casa? Las personas se sintieron desamparadas y creo que eso generó una imagen negativa. Y Renata puede discutir algunos casos que ocurrieron con intentos de demandar a veterinarios porque no quisieron dar atención a través de la telemedicina. Realmente vivimos una situación muy delicada y hoy creo que ahora las cosas están más adaptadas. Con las clínicas abiertas esos problemas disminuyeron, pero aún así muchos clientes mantienen ese contacto virtual, a veces hasta por teléfono, como siempre se hizo cuando la relación está muy bien establecida y que hay un nivel de confianza elevado entre médicos veterinarios y sus clientes. Esos desafíos, entonces, en relación a problemas con personas que querían atención veterinaria y cuando el veterinario se negaba,
iniciaban acciones legales? Walter, é exatamente isso que o Rabelo pontuou. Eu acho que talvez esse seja o meu destaque. Talvez ese sea el punto de inicio en el asunto de telemedicina. Ya lo discutí mucho antes con Rabelo, que él trabaja en el Consejo Federal de Medicina Veterinaria, pero los casos ocurrieron así, cuando un veterinario que conocida mía me pregunta qué es lo que debe hacer cuando en un escenario de pandemia un cliente le pide, le exige de manera muy desesperada la atención del veterinario. Y el cliente quería, eran recetas controladas que requerían de un nuevo examen clínico y físico del animal. Y por causa de la pandemia, ya se habían pasado 4 o 5 meses, el cliente no quería ir al consultorio del veterinario para hacer la consulta física. Entonces dueño quería obligar al veterinario a que le diera una prescripción de medicamento controlado. Y ahí la veterinaria le dijo, no puedo hacer eso, era un antibiótico porque yo puedo poner en riesgo la vida del animal. ¿Ahí qué haces? Hay que explicarle al cliente que hay una previsión ética. Y el gran reto ahora es reconciliar o compatibilizar el escenario de la telemedicina como algo viable, como ya ocurre en la medicina humana, pero con la prohibición de la teleconsulta en la medicina veterinaria. Ese es el gran reto, que el veterinario le explique. Ahora es un poco más fácil porque la pandemia ya está ahí hace más de 6 meses, pero ahora hay que explicarle al cliente que aunque existe una pandemia y aunque eso ya ocurre en la medicina humana, aún no es posible hacer una consulta a distancia en la medicina veterinaria. Ese es el desafío actual, que eso es lo que más ha estado presente en mi trabajo, en mi orientación y mis consultas. ¿No? En mi trabajo de darle un respaldo al veterinario en su respuesta a los clientes sin que eso genere una demanda judicial que está equivocado por parte del cliente. Y aunque el veterinario tenga razón, va a tener mucho trabajo para poder contestar ese proceso legal. Antes de seguir, los invito a quienes nos acompañan a que por favor envíen las preguntas por WhatsApp al número que aparece en la pantalla, así al final podemos responder las dudas que puedan tener. Cecilia, ¿cuáles son los pasos de una teleconsulta? Interesante. Bueno, lo primero yo siempre quiero destacar, yo tengo mi regla, la regla de los 4 nos, que es la base antes de comenzar cualquier proyecto de telemedicina, principalmente de teleconsultas. Recordar que las teleconsultas no resuelven todos los casos clínicos. Por ejemplo, si requieren un examen especial, un examen de sangre, palpación o rayos X, el animal debe ir a la consulta obligatoriamente. No se aplica a todos los pacientes, sobre todo pacientes muy agresivos o difíciles de manipular por su dueño. No se puede recomendar a todos los clientes. Hay que considerar que hoy en día hay personas que no son muy tecnófilas y que no van a ser capaces de manejar la cámara, el teléfono y al perro al mismo tiempo. Y no se debe nunca comprometer el estado de salud o pronóstico actual del paciente por utilizar este tipo de herramientas. Es importante recordar, y esto reafirma lo que dijo Renata, que se debe prescribir bajo un criterio médico. Es el médico quien prescribe la teleconsulta y no es el cliente quien lo exige. Se debe dejar claro en el consentimiento informado previo que puede ser necesaria una consulta presencial. Se debe establecer el horario, el pago previo, la plataforma o el canal que se va a utilizar y las instrucciones básicas, como por ejemplo tener al animal sujeto antes de comenzar la teleconsulta, realizarlo en un lugar con buenas condiciones, con tranquilidad y luminosidad. Se debe estudiar previamente, el veterinario debe conocer muy bien la ficha clínica del paciente y el motivo de consulta, y debe realizar un examen virtual buscando evidencias a través de fotos, fotogramas o el video o el intercambio que se realice de la información médica para tratar de entregar un diagnóstico presuntivo, nunca definitivo. Se debe tratar de entregar un posible tratamiento y un eventual pronóstico, y esto tiene que quedar por escrito en un informe que se le entrega oficialmente al dueño, ya sea vía email, que es lo más correcto.
Rodrigo, entiendo que uno de los temores probablemente sobre la teleconsulta en muchos colegas es el miedo, o mejor dicho, el pensar que la teleconsulta va a reemplazar la visita física. Por lo que acaba de decir Cecilia, entiendo que eso es un no, es decir, o sea, tiene que haber una relación previa paciente-médico. ¿Cuál piensa usted que son los principales beneficios de la teleconsulta en un escenario normal, digamos, fuera de lo que es actualmente la pandemia? ¿Cuál es el principal uso que usted ve para la teleconsulta, bien digo? Bom, imagino que em alguns momentos a gente vai conseguir destrinchar, en né? algunos momentos vamos a poder dividir mejor la herramienta telemedicina, que es parte de una especialidad de salud, por lo menos en portugués en Brasil, dividir la telesalud usando la telemedicina como una herramienta generó toda esa confusión que toda telemedicina es teleconsultas, y hay varias herramientas que forman parte de la telemedicina. Pero considerando el aspecto actual, obviamente ese es el mayor miedo. Y es un aspecto interesante porque ya ocurre en nuestro cotidiano, por redes sociales, por teléfono y por otros medios. Ese apoyo o primer contacto con un futuro cliente que se derivó a nosotros. Por ejemplo, yo recibí una llamada hoy a la tarde de un cliente que lo indicó un colega. Dije, hable con el doctor Ravelo que él va a saber lo que va a hacer. Y yo no conozco a la persona, y ahí la persona empieza a relatarme signos clínicos. Es una conversación normal, es parte de la relación profesional. Ahora, ¿cómo llamaría esto? ¿Es un teleconsejo, un teleapoyo? No, es una conversación que siempre la tengo en mis 23 años de profesión, y nadie reglamentó eso. No es necesario, yo sé poner el límite, yo sé establecer la distancia con el cliente. Pero si el cliente me pregunta si puede usar dipirona para reducir la fiebre del animal, yo digo no, eso no. No, es que yo quería saber qué medicamento puede usar. Le digo, usted quiere una consulta, una conversación. Una vez que eso esté reglamentado, eso solamente va a estar más oficial. Porque si hay la reglamentación de un teleconsejo, el límite lo da el profesional. Él dice, a partir de aquí se acabó el consejo y se empieza una consulta. Y como no es posible. Pero seamos sinceros. Si vemos cómo las cosas ocurren, yo tengo 23 años de profesión, yo tengo varios clientes que me conocen hace 23 años con diferentes animales. A las 3 de la mañana yo no soy capaz de negarle ayuda a alguien que me conoce que hace 23 años y que yo lo conozco con la palma de mi mano y confío en esa familia. Yo ofrezco esa dipirona y yo asumo el riesgo de cualquier problema para el animal. Pero hay que decirlo que ya se hace por 140,000 veterinarios en este país. No sé, pero es un rol del médico veterinario con la población. Imagínense si a cada llamada yo digo, no, yo no puedo conversar por teléfono porque estoy impedido por la reglamentación veterinaria. Espero que Cecilia, ¿en qué casos la teleconsulta es particularmente útil, digamos? ¿En qué situaciones? Estás con el micrófono. Ahí está. Ahora sí. Sí, bueno, para muchos casos, principalmente, bueno, lo que más aconseja la teleconsulta para gatos, que son animales altamente estresables, y aves, por ejemplo, para realizar seguimientos después de las cirugías, para dar consejos nutricionales, para hacer evaluaciones comportamentales, cuales ya sea el veterinario no se puede desplazar porque no tiene tiempo, el cliente no se puede desplazar por algún problema técnico, o el animal es difícil de desplazar. En esos tres casos es aconsejable, si uno conoce al paciente, ya lo ha examinado y hay una relación establecida de veterinario cliente-paciente, de poder prescribir este servicio de teleconsulta.
Ok. Y Renata, la situación en medicina humana es un poco más clara en relación a telemedicina, está más regulado. Sim, Walter, desde 2002, Desde o Conselho Federal de 2002 Medicina ya existe la publicación de una resolución y ahora debido a la pandemia tenemos una nueva ley que flexibilizó la aplicación de la telemedicina en la medicina humana para poder cumplir el alejamiento social. Hoy no sabemos cómo eso va a quedar después de la pandemia. Creemos que el uso de la teleconsulta en la medicina humana va a continuar, porque esa resolución de 15 de abril de 2020 flexibilizó el tratamiento de una teleconsulta. Hay varias plataformas y con mayor flexibilidad y proporcionando un acceso más fácil a la salud de un hombre con el médico. Entonces, en la medicina humana eso ya está ocurriendo, pero en la medicina veterinaria desafortunadamente eso no está ocurriendo. Este es un gran reto que eso ha llegado a mis oídos, que es flexibilizar la teleconsulta en la medicina veterinaria sin perjudicar al buen veterinario, para que esa medicina veterinaria pueda ser realizada de manera ética, que el veterinario realmente, porque vemos situaciones en donde hay un ejercicio legal de la profesión que ocurre de manera indiscriminada. Entonces muchos veterinarios se preocupan con lo que puede ocurrir. Hacer la mala medicina veterinaria a través de medios remotos, si eso no va a favorecer al mal profesional. Entonces es el gran cuestionamiento y el gran desafío. Entonces, ¿cómo vamos a dar la telemedicina a través de la teleconsulta en la medicina veterinaria? No, Cecilia ya ejecuta la telemedicina veterinaria de una manera muy apasionada. ¿Y cómo lo vamos a hacer aquí en Brasil? Yo, como cliente, yo tengo 3 animales todos los años por parte Y de Cecilia, profesionales. ¿cómo se cobra la teleconsulta? Porque, a ver, imagino particularmente en Europa, ¿no? Después vemos la situación en América Latina, donde ya es una práctica habitual. ¿Cómo entra justamente en los ingresos de la clínica? ¿Cómo es eso? Bueno, generalmente en todos los países donde ya está bien regularizado el tema del uso de las teleconsultas dentro de la telemedicina, normalmente está reglamentado que cualquier servicio a distancia debe ser considerado un acto veterinario y por lo tanto debe cobrarse. Hay que tener como referencia, en algunos países se considera que si una consulta presencial vale X cantidad, la teleconsulta debiera valer lo mismo o más caro que una consulta presencial. Ahora, el problema del pago se soluciona cuando uno utiliza una plataforma especializada de telemedicina que ya provee el pago previo de forma segura y criptada para realizar la consulta tranquilamente, o de lo contrario, si usamos otro tipo de canales informales, lo más recomendable es solicitar que se haga una transferencia bancaria, por ejemplo, se utiliza un pago automático antes de la conexión y antes de realizar la teleconsulta para asegurarnos de que nuestro servicio va a ser remunerado como cualquier otro servicio profesional veterinario. Y Rodrigo, en el caso de Brasil, América Latina, supongamos la situación donde finalmente se flexibiliza o se permite la teleconsulta y hay que empezar a cobrarla, o sea, porque creo que también son uno de los desafíos, ¿no? O sea, hoy muchos clientes tienen el teléfono de sus veterinarios y están acostumbrados a llamarlo para hacer una consulta de seguimiento y se cobrarían todos, o cómo imagina que sería esa situación. Eu imagino o que já é a realidade, porque eu entendo que pelo andar... Y si yo veo aquí las conversaciones con las autarquías veterinarias, que la teleconsulta no va a ser una realidad en Brasil por algún tiempo. Vamos a discutir las otras modalidades entre veterinarios. Entonces lo que sobra son las relaciones previas que yo ya tenía con el cliente. En ese caso, él ya pasó por una consulta oficial con un examen físico y ahí es mi paciente crónico.
va a haber retornos y conversaciones en las que normalmente ya no se cobra porque faz parte del retorno que se ofrece y se cobra la consulta de expertos que se les llama para ayudar a un colega que está tratando al dueño de un animal en otra ciudad. No hay, él puede ir a la clínica y recibe de esa forma. Eso no cambia cuando realizamos consultas a distancia con colegas responsables por el caso de manera remota. Otro tipo de modalidad, como nuestra empresa trabaja con mensualidades, o sea, hay un contrato anual y eso se paga mensualmente o oficialmente con una emisión de factura fiscal y contrato entre las empresas. Y es totalmente reglamentado como servicios prestados. No hay ningún tipo de prohibición porque las clínicas, los hospitales y las empresas son nuestros clientes. Entonces ellos pagan mensualmente por tener a disposición asesoría para pacientes graves. Una observación que hay que hacer aquí, y hablando sobre lo que Cecilia habló del cobro, y usted lo habló en medicina humana, en la legislación 2979 que está en vigor desde abril, hay una previsión de que la prestación de servicios a través de la medicina seguirá los mismos estándares de los servicios dados de manera presencial, incluso la contraprestación financiera. Entonces, esa legislación ya trajo esa previsión, que es un cuestionamiento común en muchos tutores de animales. Hay la idea equivocada entre muchos dueños de animales que un consejo dado a distancia tendría que ser gratuito. Eso en la medicina veterinaria. Ahora, en la medicina humana no hay ninguna duda sobre los servicios, el cobro de los servicios prestados remotamente. De telemedicina en humana, teleconsulta, es el tema de esa relación existente, cómo uno empieza a cobrar por servicios que hasta ahora probablemente en algunos casos no estaba cobrando, ¿no? Cecilia, ¿cómo funciona la telemedicina desde el punto de vista de la clínica? Digamos, ¿cualquiera puede hacer telemedicina? ¿Cómo se organiza en temas de qué se necesita en términos de recursos humanos, organización del tiempo? ¿Cómo sería eso? ¿Es para cualquiera? Yo vuelvo a insistir en que así como no se le puede ofrecer a cualquier paciente, no se le puede ofrecer necesariamente a cualquier veterinario. El veterinario primero tiene que estar de acuerdo en realizar este tipo de servicio y tiene que formarse un equipo veterinario, por ejemplo, dependiendo del servicio, si se hacen teleconsultas o se hace teleinterconsulta, eso debiera estar protocolizado. Cada clínica debiera tener su sistema de trabajo, sus horarios determinados, qué tipo de plataforma van a utilizar, en qué lugar específico van a realizar la teleconsulta, porque el veterinario tiene que estar también tranquilo, en silencio, pendiente de lo que está viendo a través de la cámara, por ejemplo, de las fotos para hacer un buen examen y no puede ser interrumpido cada 5 minutos. Se requiere un tiempo de preparación previo para revisar las fichas clínicas, para conocer la historia nuevamente, y eso tiene que estar bien estandarizado para que efectivamente se pueda realizar de forma óptima. Se debe también uno entrenar previamente, acostumbrarse a usar la plataforma, saber cómo funciona y no estar durante el proceso buscando el botón que necesita, porque eso da una mala imagen profesional. Tenemos que entrenarnos, así como nos entrenamos para una cirugía, a saber utilizar las herramientas que vamos a recomendar a nuestros clientes, enviarle previamente el enlace, probar la conexión, estar... Uy, creo que se nos desconectó Cecilia, ¿verdad? Que, Aí temos Walter, rapidamente. Continua assim, por favor. Né? Dentro desse preparo, acho que é importante, então, lembrar que... Es importante recordar que el uso de plataformas propias, que es el desarrollo que tenemos aquí, plataformas que garantizan la seguridad de la ficha médica y que ese intercambio de informaciones se dé de manera organizada. Esto facilita mucho y tiende a ser más dinámico y rápido que en la telemedicina que en las clínicas presenciales, donde hay una gran dificultad para encontrar informaciones antiguas.
En la telemedicina el historial médico está digitalizado y de acceso inmediato de cualquier parte. Entonces incluso la preparación del médico para la consulta tiende a ser más dinámica porque las informaciones llegan mucho más rápidamente y de manera más organizada. Imagino que otro desafío es la prescripción médica, ¿verdad? A través de las plataformas digitales. ¿Hay reglamentación legal sobre el tema prescripción? ¿Se puede prescribir a través de una plataforma digital? Renata? Oi, Walter. Na verdade, como não há permissão hoje? Hay una prohibición de prescribir. Pero para el cliente no tenemos nada que reglamente ese envío de una prescripción electrónica en la telemedicina humana. Entonces tenemos una ausencia de reglamentación. No conozco nada que permita que el veterinario pueda emitir una receta a distancia y mandárselo al tutor del animal y que puede ir a una farmacia humana o veterinaria para comprar ese medicamento. O sea, que eso ocurra sin un contacto físico con el paciente. Entonces, para mí eso provoca una infracción. Ahora, si hay una consulta previa, ahí eso sí sería posible, pero aún no existe ninguna plataforma oficial que permita que el veterinario en su actividad, en su consultorio, en su computadora, pueda emitir una receta y que sea válida en las farmacias. Yo no conozco ninguna situación así. El doctor Ravelo tal vez pueda hacer un comentario y no hay ninguna legislación en ese sentido. Solo para completar, uno trata de importar todo lo positivo que la telemedicina humana ha traído a la medicina y también con los miedos. Hoy las plataformas de telemedicina se consideran un equipo, casi es un producto, y en nuestro país hay que registrarlo como tal en la agencia reguladora. Y esa agencia exige una serie de medidas de seguridad en las plataformas. Hoy hay 2 para la medicina humana que conectan la receta electrónica a una red nacional de farmacias. Y ya usted en su casa, el médico prescribe un medicamento con cualquier nivel de profundidad, sea controlado, ¿no? Eso genera un código QR, va a la red de farmacias nacionales y la farmacia más cercana del cliente recibe la información que ese cliente necesita, ese medicamento, y se lo entrega en la casa del dueño del animal. ¿A quién no le gustaría terminar una consulta de la forma correcta, todo bien, según la ética y la legislación, y media hora después llegue el medicamento a su puerta sin tener que desplazarse y de manera oficial y controlada? Eso va a ser más fácil controlarlo que una persona que va, por ejemplo, a la farmacia con una receta falsificada. En la telemedicina, con el nivel de seguridad que conozco, no va a ser posible falsificar las prescripciones de aquí en adelante, principalmente las prescripciones de medicamento controlado. Okay. Eso va a ser muy positivo. Walter, quisiera disculparme, tuve un pequeño problema de conexión, precisamente No hay problema, explicando que no debieran haber problemas de conexión durante la teleconsulta. Bueno, me sucedió en pleno webinar. Este es un ejemplo de lo que no debe suceder en una teleconsulta. Buenísimo, buenísimo. Una última pregunta y pasamos a las preguntas de la gente. Rodrigo y Renata, ¿qué expectativas tienen ustedes de que la situación cambie, digamos? Porque creo que la situación de la pandemia en particular planteó la necesidad concreta de contar con telemedicina porque no había otra alternativa, ¿no? ¿Cómo imaginan que va a evolucionar de ahora en adelante si la presión de los veterinarios puede ayudar a que se haga una ley al respecto? ¿Lo ven difícil? ¿Qué opinan? ¿Cómo sigue esto? Renata, por favor.
Eu acredito que Yo existe creo que existan posiciones muy divergentes sobre el asunto. Cuando hablamos de telemedicina, es importante distinguir lo que está prohibido hoy, no solo en Brasil, sino en toda Latinoamérica, y lo que ya existe en la telemedicina, sin demonizar el concepto de la telemedicina. La telemedicina ya existe, ya es una realidad, no podemos desinventar la rueda. Cuando hablamos de posiciones divergentes, y eso siempre es sobre la modalidad de la teleconsulta. Entonces, dentro de ese concepto de ser a favor o contra la teleconsulta, yo veo que dentro de mi realidad profesional una gran divergencia. Hay personas que son totalmente favorables a la implementación y una nueva reglamentación, que es una idea ya importada, como Cecilia explicó, sobre el uso de la teleconsulta de manera segura, y otra parte de profesionales que es contra, porque cree que en Brasil, aquí por lo menos, no tenemos la suficiente seguridad para implementar una herramienta de teleconsulta y hacer consultas a distancia sin perjudicar a los profesionales y a los animales. Mi opinión es que tenemos que pensar en el futuro, y que el gran reto es implementar, sí, la teleconsulta en el futuro, y no en el futuro distante. Yo creo que la pandemia aceleró el proceso de evolución digital para que intentemos ser más informatizados, digitalizados. Y no habíamos pensado en eso antes de esa pandemia. Y todo ese proceso se aceleró con el coronavirus. Y tenemos que pensar en el futuro, y eso no es solo un deseo de algunos profesionales de la medicina veterinaria, sino es un deseo del mercado, el mercado que consume el producto de la medicina veterinaria. Y ese mercado desea esa relación de manera un poco más fácil, de un acceso facilitado, que no es para todos los casos, y Cecilia también lo dijo, eso es verdad. Tenemos que hacer que esta realidad llegue a todos los profesionales, pero que la implementación sea hecha de manera segura, con la ayuda del Consejo de Medicina Veterinaria y con plataformas que garanticen un mínimo de integridad de las informaciones que se van a intercambiar y de la asistencia que se va a proporcionar. De la gente escuchando la conversación. Una docente de la universidad cuenta que están implementando las asesorías virtuales, que no le llaman consulta, donde los estudiantes dirigen el proceso y al final el médico veterinario da las recomendaciones que son enviadas al correo. ¿Qué recomendaciones le dan para el manejo con los estudiantes? Es la pregunta. A los tutores le indican que el proceso lo hace un estudiante, así como en la presencialidad, pero si quisiera saber en qué podrían mejorar, dice. Cecilia, tal vez, ¿cómo manejar el tema con estudiantes? Bueno, ahí es importante siempre tener claro si es la teleasesoría solamente entre veterinarios, si es de estudiantes o de veterinarios hacia clientes, eso tiene que ser o un teleconsejo o un teletriaje o una teleconsulta, y eso tiene que estar bien definido porque no es igual, hay límites entre cada uno. El hecho que sea un estudiante legalmente en otros países donde existe la reglamentación sobre la telemedicina no puede dar información compleja salvo un teleconsejo, es decir, mi perrita está preñada, ¿qué tengo que hacer? Y el estudiante le puede decir, tiene que llevarlo al veterinario para que le evalúe, y tiene que darle alimento para perras preñadas y eso, no le puede dar más información a pesar de que haya un veterinario detrás. Eso tiene que estar muy bien establecido antes de realizar este tipo de servicios, estar bien protocolizado en el sentido de cuáles son las preguntas que pueden responder los estudiantes, cuáles son las respuestas que tienen que entregar, porque como les digo, si están haciendo un teleconsejo es muy limitado, si están haciendo teleconsulta no debiera hacerlo los estudiantes, aunque estén resguardados por un veterinario detrás. El cliente tiene que tener muy claro
que se realiza y con límites en el caso de que no se va a poder resolver todas las preguntas que puedan plantearse, y que efectivamente en muchos casos va a ser recomendable invitar a la persona a la clínica o al hospital para que realice una consulta presencial, y eso tiene que estar preestablecido antes. De lo contrario, muchas veces los clientes pueden sentirse un poco estafados porque dicen, pensé que me iban a solucionar todo el problema online, y resulta que eso no es así. Y vuelvo a insistir en las 4 no, no a todos los pacientes, no a todos los clientes, no a todas las patologías, y nunca debe comprometer el pronóstico de salud de la mascota. Buenísimo. Otra pregunta que recibimos acá dice, ¿cómo se administra el tiempo cuando el veterinario atiende en su clínica y también hace la teleconsulta? O sea, me imagino fundamentalmente clínicas pequeñas, ¿verdad? Donde el veterinario es uno solo, por ejemplo, y hace todo. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a cada actividad, digamos, a la teleconsulta y a la consulta presencial? ¿Respondo yo nuevamente? ¿O Rodrigo, no sé? Basicamente, eu entendo do nosso ponto de vista que... De nuestro punto de vista, que como la teleconsulta es una realidad, debería ser parte de la agenda normal del día y jamás hacerlo en los mismos horarios. La agenda de las teleconsultas tiene que ser una mejor planificación, incluso mejor para los ingresos de las clínicas. Hay médicos que están de guardia y entonces pueden dar servicios de telemedicina, es posible. Nosotros establecemos de cockpit de atención. Hay médicos que están disponibles 24 horas y solamente para telemedicina. Yo creo que las dos modalidades están posibles, y nuestro equipo está disponible 24 horas enfrente de las pantallas. Son 150 veterinarios que están en esa guardia. Eso es un equipo que está disponible solamente para telemedicina. Perfectamente usar una forma estratégica. Si sabe que, por ejemplo, los miércoles en la mañana no tiene tantos pacientes, quizás puede fijar todos los miércoles en la mañana horarios de teleconsulta. El tiempo establecido y recomendado va a depender. Generalmente está el proceso de evaluación de la ficha clínica, que eso toma por lo menos 10 minutos, que hay que considerarlos dentro de todo el periodo de la consulta. Está la consulta presencial, que puede ser entre 7 y 20 minutos máximo, y posteriormente está la redacción del informe, que eso toma 10 a 15 minutos dependiendo la rapidez y la experiencia de la persona, así que hay que considerar al menos unos 40-45 minutos dedicados exclusivamente entre el antes, el durante y el después de la teleconsulta, y esos son los horarios que uno debiera fijarse, además de unos 5 minutos o 10 minutos entre cada teleconsulta, para no tener que estar dejando esperar a alguien mientras estoy terminando la consulta anterior. Perfecto. Y otra pregunta que recibimos es, la información que el propietario da al médico en una teleconsulta suele ser subjetiva a lo que interpreta el dueño, digamos, del animal. ¿Existen guías para el propietario con signos de alerta, digamos, para que comprendan mejor el comportamiento de las mascotas, generalidades son enfermedades? Creo que esto un poco viene a la confusión inicial que mencionábamos, ¿no? De que probablemente la teleconsulta no se usa para un diagnóstico inicial, sino que es con una relación previa, ¿verdad? Porque creo que varias preguntas vienen en relación a cómo hacer un diagnóstico a distancia, y no es la idea, ¿verdad? ¿Pueden aclarar un poquitito más de eso, Cecilia? Sí, por supuesto. Como les mencionaba, el ideal y lo más ético y óptimo para realmente dar buenos resultados profesionales a nuestros pacientes en el caso de la teleconsulta es que ya conozcamos al paciente. Mientras mejor lo conozcamos, su historia clínica, va a ser mucho más fácil poder evaluar y poder indicarle al dueño, hacerle preguntas como, por ejemplo, ¿es la misma herida que tuvo la vez pasada, que el dueño puede reconocerla, identificarla? Nosotros nos podemos ayudar también y ayudar al cliente. Si ya conocemos el motivo de consulta, si sabemos que es un problema de piel y además conocemos que el perro, por ejemplo, es un atópico que suele tener problemas de alopecia, yo puedo antes de mi teleconsulta tener preparada una cierta cantidad de fotografías que se las puedo mostrar al cliente y decirle, las puede comparar. Yo además estoy viendo el video, puedo captar, hacer captura de imagen, ampliar la imagen de la fotografía para verificar. Le puedo hacer preguntas también comparativas de
de qué tamaño es en relación, por ejemplo, si a veces la gente tiene problemas para medir centímetros o milímetros, entonces, por ejemplo, le puedo decir, es como una arveja, como un frijol, para que la gente tenga una dimensión comparativa, yo también lo pueda saber, y le puedo hacer siempre yo preguntas para irlo guiando. ¿Qué tan blando es? ¿Es blando como una almohada, por ejemplo, para que el dueño tenga una referencia y yo pueda también orientarme? Y al mismo tiempo, mientras mejor educo a mi cliente respecto al reconocimiento de síntomas, y esto no tiene nada que ver con la teleconsulta, extra al ejercicio profesional, mientras mejor educo a mis clientes en la consulta presencial, mientras más video hago educativos, es más fácil que los clientes también puedan reconocer e indicar de forma mucho más precisa los síntomas y los signos, y yo al mismo tiempo, con las imágenes que voy a utilizar, con los videos que voy a evaluar y las preguntas que yo haga que sean pertinentes, puedo realizar este diagnóstico presuntivo de forma mucho más eficiente a nivel virtual. Perfecto. Y la última pregunta, ya para terminar. ¿Existe alguna especialización actualmente en el tema de telemedicina específicamente? En América Latina, que yo sepa, no. Yo el diploma que hice de salud conectada y telemedicina es humano, y el de inteligencia artificial y telemedicina también es humano. Sin embargo, yo tuve que desarrollar proyectos veterinarios para obtener mi memoria y obtener mi título. Actualmente, lo que existe son guías de diferentes países: Canadá, Estados Unidos, Singapur, Australia, Reino Unido, Francia. Tienen una de las mejores guías sobre telemedicina en general con sus diferentes servicios. Y la Virtual Veterinary Care Association de Estados Unidos va a proponer ahora pronto algunas pequeñas formaciones rápidas sobre telemedicina en general, pero en inglés. Hay que hacerse miembro. Yo soy miembro de la BBCA y yo además hago formaciones especializadas de telemedicina. Perfecto. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Ha sido un placer. Les pido por favor que tomen nota en su agenda para los próximos programas que continúan con la serie de Insights. El día 11 vamos a estar hablando de innovación y la migración de los canales de venta offline a online. Y el día 18 vamos a hablar de qué ha cambiado, qué hemos aprendido y qué viene después. Para terminar, les cedo la palabra a nuestros invitados para una reflexión final. Cecilia, ¿la telemedicina va a ser más importante de acá en adelante? ¿Cómo lo ves? Yo lo espero, porque ya estamos atrasados en América Latina. Hace 20 años que existe la telemedicina veterinaria bien desarrollada en otros países, así que yo espero que los colegas se atrevan a utilizarla, se formen, se informen, asistan al máximo de webinar, busquen información en internet, hay muchísima, y comiencen a practicarla y a mejorarla y a protocolizar sus procesos como lo haríamos con cualquier otro procedimiento veterinario para que sea cada vez mejor. Muchísimas gracias, Cecilia. Renata, una reflexión final. Me gustaría agradecer a todos, Walter, Quiero agradecer Cecilia. a todos, a Walter, Cecilia, Rodrigo. Este día quedará en mi memoria. Porque fue un enorme placer estar aquí con ustedes. Es un asunto muy nuevo, principalmente en lo que tiene que ver con los derechos médicos veterinarios. Es un tema que es un poco tabú cuando hablamos un poco de telemedicina en Brasil y tal vez en toda Latinoamérica como un todo, porque se considera algo malo. Entonces quería decir que debemos abrir nuestras mentes para entender lo que significa la telemedicina y todos los beneficios que puede aportar a la actividad. Muchas gracias por la invitación de estar aquí, es una enorme satisfacción y muchas gracias de nuevo. Digo, para terminar, una reflexión final, expectativas. Sí, pues nada más agradecerles una vez más y a todo el grupo MSD América Latina, un placer gigante. MSD es un placer gigante estar aquí. Hay muchas diferencias entre los países. Aquí esperamos que las cosas rápidamente, las cosas se arreglen.
y agradezco a Renata, a Cecilia, a Walter, a todo el equipo que prepararon este evento. Vamos a seguir trabajando a favor de la telemedicina veterinaria ética y que va a venir en el futuro. Y quiero dejar muy clara la respuesta para la pregunta del webinar, que si la telemedicina vino para quedarse. Claro, no va a volver a hacer lo que era antes, solo va a mejorar y tener una mayor Muchísimas presencia. gracias, Rodrigo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Cecilia, ¿quieres decir algo más? Sí, yo también quería agradecer, porque no agradecí, les agradezco la invitación a MSD, Walter, Renata, Rodrigo, Ana también, así que muy contenta de haber podido aportar un poco en este webinar. Marilia, a todo el equipo de MSD por este interesante tema que es fundamental y espero verlos pronto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, para mí ha sido un placer compartir esta discusión con ustedes. No siempre tenemos la oportunidad de contar con gente que maneja un tema tan interesante como este y de tanta actualidad. Así que, y a todos los colegas que nos acompañaron desde toda América Latina, muchísimas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado esta primera edición de Insights. Los esperamos en las próximas, que también van a ser muy interesantes. Así que, bueno, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Y ahora los dejo con un video resumen de la charla. Hasta la próxima. Obrigada. Chao.